Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Yo soy Bruce y en esta ocasión voy a platicarles un poco sobre los cambios microbiológicos en la composta y sus beneficios. Cabe resaltar que esta plática también va a estar en la Asociación Poblana de Ciencias Microbiológicas. Si alguien tiene algún tema de interés o le interesa publicar alguna cuestión, lo invito a que vaya y se dé una vuelta. Voy a dejar en la parte de abajo lo que son el link para que vayan y vean las condiciones que les piden. Realmente no son muchas, pero los invito a publicar alguna ponencia o alguna presentación como en esta que les voy a dar, ¿no? Y quiero platicarles un poco sobre los cambios principalmente que realizan las bacterias en nuestro compostaje. Sobre todo que, pues, como conocemos, nuestra composta principalmente se basa en 4 partes principales que son de las que vamos a hablar el día de hoy. Primero que nada, quiero iniciar esta plática compartiéndoles y sobre todo mencionándoles para qué sirve una composta. Como muchos sabemos, pues su parte principal es tener nutrientes para el suelo. El suelo necesita bastantes dentro de macro o micronutrientes. Ya conocemos principalmente el nitrógeno, fósforo y potasio, pero no son los únicos. De hecho, pues necesita todo un gran conjunto para que nuestras plantas estén nutridas y sean saludables. Y la composta pues tiene la capacidad de tenerlos y sobre todo introducirlo a los suelos. También ayuda mucho en la retención de humedad. Hay que entender que cuando uno aplica humus o composta en su sustrato, puede ayudar a la retención de esta, sobre todo por el intercambio catiónico que existe y al mismo tiempo la esponjosidad que puede llegar a dar. También esta composta, cuando se hace muy bien, tiene muy buenos microorganismos, que es lo que vamos a hablar aquí. Pero también debemos de saber que al momento de aplicarla, pues esos microorganismos que se encargaron de hacer todo el proceso llegan a ser benéficos para las plantas y del mismo modo sirven para que pues la planta se alimente, se defienda de algunas enfermedades o etc. Al mismo tiempo también si tenemos un huerto urbano o si estás realizando algún proceso de agricultura o cualquier cosa, pues nos ayuda mucho a introducir abonos a lo que es el sustrato. Al mismo tiempo también la reducción de residuos orgánicos, estos con la basura y también con la bioremediación. Cabe resaltar que, por ejemplo, estos procesos principales pues suceden en los suelos y sobre todo al momento de ir en unión con, por ejemplo, con los microorganismos que solemos introducir. Muchos de estos microorganismos, además de ayudar a las plantas y degradar de materia orgánica, pues también lo hemos visto que tienen la capacidad de estar un poco relacionados con la bioremediación que sucede en nuestro suelo. Al mismo tiempo también se sabe que muchos procesos de compostaje se han empezado a usar con, por ejemplo, residuos sólidos, principalmente algunos biosólidos que vienen de algunas plantas de agua residual, que pues, por ejemplo, en algunas empresas las tienen, también en algunos estados se mantiene todo este uso de algunas aguas residuales donde tratan de purificarla y quedan algunos lodos que anteriormente se aplicaban directamente a la agricultura. Sin embargo, se ha visto que estos lodos llegan a tener algún tipo de pues más que nada de retener algunos metales, de retener algunos antibióticos, algunos compuestos que no son buenos para las plantas y menos para el suelo agrícola. Entonces, a través de estos procesos de compostaje, pues también se ha podido hacer una buena remediación. Y principalmente el desechar los residuos orgánicos, que es lo que a mucha gente en su casa le llega a interesar, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, no sé si alguna vez habían visto esta pequeña imagen. Cabe resaltar que aquí al momento de que uno empieza a tener sus desechos, pues por lo regular uno va y lo deja al bote de basura, espera que el camión de pasa se lo lleve y pues esta se le lleva al relleno sanitario y en muchas ocasiones ni siquiera sabemos o nos olvidamos totalmente de esa basura. Pero algo que deben de saber es que la mayoría de los rellenos sanitarios, pues más que nada lo que hacen es juntar todo eso en una pequeña, más que nada en un gran hoyo y al momento de tenerlo todo en ese gran hoyo, pues le ponen un poco de agua, lo aplanan y presionan para que se almacene ahí y pues se tape con tierra y al final de cuentas se llegue a quedar olvidado. Pero pues todo ese montón de desechos que llegan a estar ahí pueden empezar a producir enfermedades, además de que muchas de estas cosas pues se lixivían, se van a mantos acuíferos o se volatizan y pues puede causar y hacernos algún daño. Ya hay algunos reportes de algunos investigadores que mencionan que por ejemplo nada más en el ambiente se conocen como bioaerosoles y hay algunos microorganismos ahí presentes como hongos o bacterias que pueden llegar y moverse por el aire y afectarnos en nuestra salud, ¿no? Sin pensar en pues todas las demás fauna y todo lo demás que hay presente. Entonces, pues hay que pensar siempre en evitar ese tipo de acciones.
y pues el realizar una composta en casa pues es benéfico bastante, ¿no? Y como, bueno, principalmente cuando nosotros tenemos una compostera, ponemos nuestros residuos a compostear, podemos obtener una bonita tierra fértil para ayudar a nuestras plantas a que nuestros cultivos crezcan sin problema y sobre todo ponerlo o usarlo en nuestra huerta. Si ustedes tienen una pequeña huerta, es casi de la ley que hagas composta o lombricompostaje, porque con esto podrás obtener verduras y volverás a cerrar ese bonito ciclo verde, ¿no? Y cuando uno habla de realizar una composta, principalmente debe de entender que pues hay dos vertientes muy populares en el momento de realizar estos procesos, ¿no? Tenemos el de la composta y tenemos el de la lombricomposta. La lombricomposta no la vamos a tocar de manera general en esta charla, después daremos una a través de ella, pero pues debemos de saber que aquí nuestro individuo principal es esta pequeña lombriz. Por lo regular se conoce como lombriz roja californiana popularmente, pero pues su nombre científico es Eisenia foetida o la otra especie que es Eisenia hydrei. Una de las funciones principales que tienen este animal como tal, pues es el hecho de que en su tracto digestivo, en todo lo que tiene por dentro, puede tener la simbiosis con otras bacterias como Bacillus, Pseudomonas, que se encargan de realizar la degradación en una manera mucho más rápida y concentrada. Y entonces en conjunto, tanto del animal y los microorganismos, pues podemos tener un buen humus de lombriz. Y por otro lado, pues tenemos lo que es la composta. La composta, pues más que nada es el conjunto de todos los microorganismos que llegan a estar en este proceso como tal, hasta poder llevarlo a la degradación y obtener pues el humus como tal de una composta. Hay que entender que este composta principalmente funciona como un gran sistema y ahora sí que digamos un poco de su definición global, pues es que es un proceso de degradación de materia orgánica que produce un abono rico en nutrientes. Entonces, este sistema de compostaje, pues nosotros lo podemos entender principalmente de esta manera. Entran algunas cuestiones a nuestro sistema y del mismo modo llegan a salir. ¿Qué llega a entrar? Bueno, primeramente hay que entender que hay que tener microorganismos. Los microorganismos no aparecen solos en nuestro montón de desechos. Realmente los microorganismos vienen de algún lado y por lo regular vienen del ambiente o vienen de los mismos suelos que nosotros estamos agregando a nuestro compostaje. Del mismo modo hay que tener un buen equilibrio entre carbono y nitrógeno. Esto ayudará a que la composta funcione de una manera bien, una manera estable y sobre todo que los microorganismos se alimenten de una manera saludable para ellos, por así decirlo, que es lo que va a beneficiar a que el proceso se realice, ¿no? Del mismo modo también tenemos a lo que es el agua. El agua es muy importante ya que para que estos microorganismos actúen sin problema necesitan esta agua para realizar la función vital al mismo tiempo de que pues todos los compuestos que estén dentro del proceso pues puedan empezar a descomponerse y al mismo tiempo lleguen a actuar, ¿no? Y sobre todo el oxígeno. La composta es un proceso aerobio, entonces siempre hay que estarlo moviendo y hay que estar introduciendo oxígeno a nuestro proceso. Del mismo modo podemos empezar a producir como tal el dióxido de carbono, que pues al final de cuentas parte de la degradación que hacen nuestros microorganismos produce dióxido de carbono, al mismo tiempo agua, luego con los lixiviados, que vamos a ver ahorita un poquito de ellos, y al mismo tiempo también un poco de calor. Realizan diversas reacciones exotérmicas, que son reacciones que producen calor para el ambiente y para el mismo sistema en el que están, y estas pues llegan a producir de manera pues un calor. De hecho hay algunos lugares como España en donde los llegan a tener en los techos algunos compostajes y benefician en calentar un poco su casa. Del mismo modo, pues a través de este sistema, pues la principal cosa que podemos obtener pues es el compostaje y esto se obtiene hasta el final de todo el proceso. Al pensar en el compostaje, pues ya vimos que es la degradación de materia orgánica. En teoría, tenemos que entender que la materia orgánica es prácticamente todo lo que tiene carbonos y casi cualquier cosa podríamos degradarlo a través de este proceso. Sin embargo, se ha estudiado a través de los años que hay cosas más eficientes que otras y sobre todo al momento de obtener los nutrientes que necesitamos para nuestras plantas. Normalmente para lo que son los procesos de compostaje se ha usado sobre todo los estiércoles de animales o técnicos. A eso nos referimos a bovinos, caprinos, equinos, son prácticamente vacas, caballos, borregos, cerdos, todo este tipo de animales.
los desechos que pueden llegar a tener traen una muy buena carga de microorganismos, al mismo tiempo de que, por ejemplo, el bovino, de manera general, es un rumiante que tiene la capacidad de poder degradar y deshacer todos los compuestos vegetales, que esto es muy importante para el composteo. Entonces, los microorganismos que llega a tener y que se defecan, en pocas palabras, con todo el estiércol que produce, pues estos son buenos para que se inicie la composta. Entonces, por eso es que de manera general siempre se usan estiércoles para poder realizarla, junto con los desechos de la agricultura. Hay que entender que estos procesos se iniciaron en el campo y al ver que pues es material verde lo que se compostea, se desecha y al mismo tiempo aquel material seco, pues es una muy buena combinación para que sus compostas estén de lujo y sobre todo para los microorganismos que viven en ella. Por otro lado, actualmente ya en casas, pues se ha dado mucho el boom en de empezar a usar los desechos que salen de nuestra casa, como verduras, algunas cáscaras, cáscaras de huevo, y al mismo tiempo hay que entender que no podemos estar agregando, por ejemplo, huesos, carne o algunos productos lácteos, y que aunque dije al principio que todos los compuestos pueden llegar a degradarse, hay que entender que estos pueden llegar a tener y a llevar microorganismos a nuestro proceso de compostaje que ya no sean benéficos, que más que un beneficio causen un daño, sobre todo a veces a nosotros. Por eso es que muchas veces no se recomienda realizar con este tipo de alimentos. Por otro lado tenemos los biosólidos, ya hablamos un poquito de ellos, que son algunos compuestos que vienen de estos desechos de aguas residuales o etc. Y pues al ser composteados pues ayudan mucho a los procesos de bioremediación. Y también algunos desechos de la industria alimentaria, y no nada más estamos hablando de la industria restaurantera, sino también de algunos desechos como por ejemplo el gabazo con la industria de azúcar y algunos compuestos que llegan a quedar almacenados orgánicos que pueden ser composteados a través de esto. Entonces, si ven, hay varias vertientes que podemos empezar a utilizar para poder realizar nuestro compostaje, y lo que más recomiendo yo pues es el uso de estiércoles, desechos de la agricultura y también los desechos de casa, sobre todo si la vas a hacer en tu casita, ¿no? Del mismo modo, tenemos que entender que el recipiente en donde esto se realice es de carácter importante. Cuando uno lo realiza en casa, de preferencia se menciona un recipiente en donde pueda estar de plástico. Esto ayuda mucho a retener la humedad y al mismo tiempo a contener la temperatura, que ahorita vamos a ver que es importante. Un plástico negro de preferencia, que este plástico te ayude a que, por ejemplo, algunos microorganismos como algas no puedan crecer en toda la orilla del bote de plástico, o esos microorganismos terminen afectando a tus plantas y causen un daño, sobre todo también a todo el proceso de compostaje que va a suceder ahí dentro, ¿no? Junto con esto también tenemos que entender que cuando se produce de una manera mucho más grande, a gran escala, pues lo que se hacen son camas, como las que vemos aquí, que están a través de un pequeño invernaderito, y estas camas pues lo regular tienen de ancho de 1 a 2 metros y de largo pues llegan a tener hasta 10, 15 o del tamaño que tú quieras hacerlo, ¿no? Pero estas camas lo que van a hacer y lo que van a tener de manera general, pues es el hecho de la retención de humedad y al mismo tiempo el tener algunas lonas con lo que pues pueden también sostener la temperatura que debe de alcanzar para que se dé un buen proceso. Y sobre todo tenemos que comprender que estas lonas o estos recipientes de plástico que lleguemos a usar tienen que tener una buena filtración de agua. Si se llega a acumular el agua, podemos tener el crecimiento de microorganismos que pues realmente produzcan olores feos, que más que nada, por ejemplo, como el metano o algunos productos, más que nada algunos microorganismos anaerobios, y estos pues ya van a afectar nuestro proceso y no vamos a tener lo que estamos buscando. ¿Qué podemos obtener al momento de terminar nuestro proceso de compostaje? Pues principalmente un humus. El humus pues es el compuesto de toda la materia orgánica y todos los compuestos que puedan más que nada ayudar y beneficiar a nuestro suelo. Ya es todo ya procesado después de que a lo mejor fueron cáscaras de naranja, cáscaras de plátano, cáscaras de papa, cáscaras de huevo, ya que quedan bien composteados, pues nos quedan de esta manera, ¿no? Que hasta el olor es característico. Más que nada es una estructura un poco entre semiarenosa y también un poco esponjosa que le da esa estructura del humus. Y en ocasiones también cuando se pone un recipiente en donde se obtiene el riego que se le está dando a la composta, pues llegamos a obtener un lixiviado, que es cuando uno está regando la composta, pasa el agua a través de todo el proceso de compostaje, o más que nada de toda la pila de compostaje,
El agua tiene un carácter polar, entonces esto hace que atrape muchas moléculas que van pasando y al momento de que se filtre por todo ese proceso, pues cae el agua que arrastra. Por eso es que tiene este color cafecito y al mismo tiempo trae también una buena cantidad de microorganismos que ha arrastrado en todo su paso por la pila de compostaje. Entonces, eso es lo que se conoce como el lixiviado. En ocasiones, cuando se recolecta de una buena manera, este llega a ser un excelente fertilizante para las plantas, que es parte de lo importante que llegamos a ver en este proceso de compostaje. Y ahora, pues digamos que viene un poco de lo bueno, ya que dimos esta pequeña introducción. Siempre me gusta, al momento de dar esta plática de que hablamos de los microorganismos que tenemos, sobre todo en el compostaje, es mostrar esta pequeña gráfica, porque nos hace entender que si a lo mejor tú no tienes, por ejemplo, el laboratorio, ¿no? Para estar haciendo la identificación de los microorganismos en cada una de nuestras etapas, pues podemos entender que estas etapas se van muy de la mano con la cantidad de temperatura que pueda tener a través del proceso y al mismo tiempo el pH. La temperatura y el pH pues son cuestiones que podemos llegar a medir mucho más rápido, como por ejemplo con algún termómetro de suelo podemos medir temperatura y pues para pH hay hasta banditas, ¿no? Pequeñas banditas amarillas que nos sirven muy bien, depende del viraje de color y pues etc, ¿no? Pero pues son caracteres que son un poquito más fácil de medir en campo que el hecho de que pues tengas un laboratorio y estés analizando los microorganismos que estén presentes en tu compostaje. Entonces, esta curva que vemos aquí de manera lineal, que es de color rojo también, nos da la característica de la temperatura. Y aquí podemos ver también que el ácido, pues de hecho baja y sube, casi algo parecido a la curva que va haciendo la temperatura, al final de cuentas van muy de la mano, pero pues se ve dividido principalmente por 4 fases. Las fases, la principal, sobre todo se caracteriza por una fase mesófila, que es al principio del compostaje, después viene una termófila, que es después del inicio, por lo regular después de los 5 días, y al final nos quedan 2 etapas, una que es mesófila por algo de estabilización, y al último pues el proceso de humidificación o la madurez de nuestro compostaje, que realmente pues muchas veces la madurez varía un poquito pues dependiendo de la rapidez o la necesidad que vayas teniendo de tu humus, ¿no? Pero pues de manera general se conoce que deben de existir estas 4 fases para nuestro proceso de compostaje. Y son las que vamos a ver, ¿no? En la primera etapa, como pudimos ver con la línea punteada, tenemos principalmente el pH bajo. El pH pues realmente anda entre 4 y 5. Recordemos que esto depende de la cantidad de hidrógeno disponible que ahí exista. Y pues este pH bajo más que nada está dado por el hecho de que empiezan a activarse muchas bacterias mesófilas al iniciar el proceso de compostaje. Nosotros ponemos nuestra materia orgánica al momento de que empezamos a regar, sobre todo pues ponemos a aplicar también la cantidad de oxígeno adecuada, empezamos a revolver, entonces ya tenemos una combinación de agua y oxigenación junto con la materia orgánica y esto hace que nuestros microorganismos empiezan a crecer. Normalmente se conoce que los microorganismos empiezan a tener una fase de latencia y luego una fase de exponencial. Entonces, esa fase de exponencial y de gran crecimiento de toda la población de microorganismos, pues empieza a suceder en esta primera etapa, con bacterias mesófilas, que empiezan a producir ácidos orgánicos, como ácido carboxílicos y algunos ácidos parecidos, que es lo que hacen que pues, nuestro pH empiece a bajar, ¿no? Se empieza a convertir en un pH ácido. La temperatura se mantiene un poco estable entre 20 a 40 grados, eso es lo que empieza a dar y como les mencioné pues la fase de latencia empieza a acabar, los microorganismos empiezan a activarse, se empiezan a adaptar al medio nuevo en el que están y empiezan a crecer. Por lo regular en esta primera etapa siempre se recomienda que uno ponga un poco de suelo o hasta un poquito de un montón de algún precompostaje o de un compostaje anterior, lo cual va a ayudar a que los microorganismos benéficos que necesitamos luego empiecen a activarse. Posteriormente de esta etapa, algo importante sobre estos microorganismos es el hecho de que muchos de estos tienen la capacidad de degradar pectinas, quitinas, semicelulosas y celulosas, dentro de los cuales algunos organismos principales pues son grupos, por ejemplo, de bacterias como actinobacterias, firmicutes, bacteroides, proteobacterias, en donde tenemos bacterias como Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus turgensis, tenemos también algunas pseudomonas como pseudomonas pútidas, pseudomonas protegen, se han visto encontradas en estos procesos.
Al mismo tiempo, no nada más tenemos bacterias, también tenemos algunos hongos que están empezando a crecer y a desarrollarse ahí, en donde destacan algunos hongos como tricoderma. De hecho, tricoderma pues es un hongo que pues tiene la capacidad de hacer simbiosis con plantas. Tenemos penicillium, tenemos fusarium y algunos basidiomycetes como phanerochetes y pycnoporus, que son hongos que empiezan a también empezar a realizar esta degradación, sobre todo de estos cuatro compuestos que podemos ver aquí arriba. ¿Por qué es importante que se empiecen a degradar y sobre todo porque esos microorganismos los necesitamos ahí? Bueno, porque la mayoría de los desechos que nosotros hemos puesto en nuestro compostaje pues son de carácter vegetal. De hecho, si por ejemplo pones estiércol de bovino, pues el estiércol de bovino pues más que nada pues es de carácter vegetal. Son rumiantes, son digamos que algo como por así decirlo vegetarianos, entonces lo que consumen son vegetales. Y al momento de que nosotros lo hacemos en casita, también estamos poniendo cáscaras de muchos vegetales. Y estos compuestos pues se encuentran principalmente en las paredes de las células de los vegetales. Entonces los microorganismos que tienen que crecer de manera muy buena y en gran medida exponencial, pues son aquellos que tengan la capacidad de degradar la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, que son parte de la pared de los vegetales, de las plantas, y al momento de que lo empiecen a degradar, pues lo que van a hacer es que van a empezar a volverlos disponibles para los demás microorganismos y al mismo tiempo convertirlos en nutrientes próximos para otras plantas que puedan llegar a necesitarlo, ¿no? Y sobre todo, pues es lo que queremos en un proceso de compostaje. Posteriormente viene la segunda etapa. En esta etapa se conoce como una etapa termófila. Aquí, si recuerdan, pues es donde ya se eleva la pequeña curva de temperatura y también el pH se eleva. Aquí empieza a acabarse todos esos microorganismos que estaban realizando algunos ácidos orgánicos, dejan de trabajar y se empiezan a transformar y a producir también un poco de amonio. Entonces esto hace que el pH empiece a subir, se vuelve y se estabiliza, o más que nada sube a pH de 8 para volver a estabilizarse en un pH neutro, un pH de 7. Pero aquí algo importante es que para que esto se realice, también la temperatura se eleva. Normalmente, lo más que puede llegar una composta para que sea una composta buena, pues es de 75 grados. Debe de oscilar entre los 55 y 65 de manera general. ¿Y esto por qué? Bueno, pues viene muy dado por el hecho de que aquí muchos microorganismos ya se adaptaron, están creciendo, están degradando bastante y pues tienen un aumento de. Entonces todos los microorganismos empiezan a generar, a desarrollarse de manera muy grande y al momento de que empiezan a desarrollarse y a producir reacciones químicas al momento de estar degradando toda la materia orgánica que puedas llegar a tener en tu composta, esto hace que la temperatura se eleve. Entonces muchas reacciones exotérmicas empiezan a suceder y esas reacciones generan calor, generan energía, entonces es lo que hace que la temperatura se eleve. Y se ha visto y se ha reportado que muchos microorganismos que llegan a sobrevivir ahí son los actinomicetos, sobre todo los streptomyces, los cuales pues tienen la capacidad lignolítica, que también es un compuesto vegetal que es muy duro, es un carbohidrato muy grueso, que para tener una descomposición pues no cualquiera lo hace, pero los streptomyces lo logran hacer. Y más que nada son estos que podemos ver aquí en esta imagen, y junto con ellos pues también algunas bacterias que podemos tener en este medio empiezan a realizar las esporas. Al momento de generar esa espora, algunas bacterias tienen una fase de supervivencia que son las esporas, entonces esto ayuda a que aunque la temperatura se eleve, los microorganismos pues no vayan a morir del todo, ¿no? O no se vayan a eliminar de la composta, sino vayan a quedar las esporas ahí presentes y posteriormente pues van a proliferar, ¿no? Al momento de que vuelva a bajar la temperatura. Pero es muy importante que este proceso suceda, sobre todo al momento de esta temperatura, porque de manera coloquial se conoce como un proceso de higienización. Su mismo nombre lo dice, es un proceso de limpieza y eliminación de muchas cosas que pueden estar presentes en nuestra composta que no queremos. Por ejemplo, bacterias fecales como Escherichia coli, salmonelo, o las salmonelas, que pues, pueden dar salmonelosis o también pues, pueden dar alguna enfermedad en el estómago, pueden afectar a nuestra panza o también pueden llegar algunas bacterias patógenas que pueden afectar posteriormente a las plantas y pueden causar un daño, ¿no? También quistes y huevos del mintos, estos por lo regular a la temperatura de 55 grados y empiezan a desaparecer y se eliminan. Y al momento de que quedan eliminados totalmente de nuestro compostaje, pues ya no se van a estar agregando al campo, ¿no? Que es lo mejor y sobre todo si estamos haciendo nuestro huertito, pues va a ayudar mucho.
Junto con esto también se inactivan algunas esporas de hongos fitopatógenos y algunos hongos pues se esporulan también, se elimina totalmente su hifa y se queda la espora para posteriormente proliferar. Y vamos a ver que pues al proliferar dirán, bueno, vuelven a salir y estar ahí, pero no. Como van a salir también algunas bacterias que tienen una capacidad de eliminarlos, pues los van a reducir en gran cantidad. Y junto con esto de la higienización, pues también está la eliminación de semillas de malezas. Sabemos que, por ejemplo, si viene el estiércol de bovino, pues el bovino no anda viendo que sí y que no, realmente se come la mayoría de las plantas y ahí puede empezar a agarrar malezas. Y si nosotros lo ocupamos para poner, por ejemplo, en nuestra tierra de cultivo o en nuestro huertito, pues a lo mejor podrían crecer malezas si esta higienización no se diera o no se llevara a cabo. Pero pues al elevarse la temperatura, pues inactivan y eliminan esas semillas y pues tenemos una composta limpia para que se pueda aplicar a nuestras pequeñas plantitas. Entonces por eso es que necesitamos que la temperatura se eleve al mismo tiempo de que también los streptomyces se hagan presentes, ya que estos streptomyces también se ha estudiado que tienen la capacidad de secretar algunos compuestos antagónicos ante ciertos microorganismos, como por ejemplo los hongos, como por ejemplo las bacterias de Escherichia coli o Salmonella, y al secretarlos en gran cantidad, pues también aparte de la temperatura, ahora sí que a los que queden vivos, pues empiezan a eliminarlos. Al momento de que los streptomyces empiezan a actuar, empiezan a degradar, se empieza a acabar sobre todo la cantidad de nutrientes en las que están trabajando, pues la temperatura va a empezar a descender. Al momento de que esta temperatura empieza a descender, ya se conoce como la etapa mesófila. En esta etapa el pH pues se estabiliza en un pH neutro, en un pH de 7 por lo regular, y también la temperatura empieza a oscilar entre lo que es 20 a 40 grados Celsius. Vuelve a bajar como al principio. Sin embargo, pues gracias a la segunda etapa, pues ahora tenemos compuestos bastante degradados y al mismo tiempo también tenemos pues la degradación de pues aquellos microorganismos que puedan ser patógenos, ¿no? Entonces, pues es lo más beneficioso que pueda llegar a darnos la composta, sobre todo este proceso de microorganismos. Junto con él, pues también al momento de que pues aquellas bacterias que empezaron a generar esporulación van a empezar a ahora otra vez a volver a proliferar, pero aquí hay algo interesante porque empiezan todas las acciones antagónicas de aquellas bacterias como por ejemplo Bacillus, como Pseudomonas, como algunas Glucanacetobacter, como algunas, por ejemplo algunos Rhizobium que también empiezan a proliferar y crecer por ahí. Entonces, al momento de que esas bacterias pues, tienen la capacidad de secretar algunos compuestos en contra de otras, pues digamos que se empiezan a quedar en mucho mayor cantidad que otras bacterias que estaban también ahí presentes. Entonces, estas bacterias pues también tienen la capacidad de tener una simbiosis con lo que son plantas y pues son parte de las benéficas que vamos a encontrar en el suelo. Por eso es que al momento de que esta etapa pues empieza a estabilizar, estas bacterias pues empiezan a crecer y es parte de lo importante de esta etapa, ¿no? Después de esto, pues ya viene la última etapa, que es una fase de madurez. Aquí ya principalmente se deja estabilizar la temperatura y el pH, y al mismo tiempo es cuando ya se terminan de sintetizar aquellos compuestos como ácidos húmicos o ácidos fúlvicos o todo el humus que vamos a tener ahora sí que de manera general. ¿Qué es el humus? Bueno, pues hay que entender que el humus son todos los compuestos orgánicos que necesitan nuestras plantas, como nitrógeno, fósforo, potasio, ya sintetizados, sobre todo de una manera en que las plantas lo puedan llegar a absorber. Por eso es que esa etapa pues puede ser principalmente de algunos días o hay gente que lo deja 1 o 2 meses para que esa etapa se quede estabilizada correctamente y sobre todo los microorganismos pues se queden y terminen de eliminar algunos otros que lleguen a quedarse salvados por ahí. Y por último, al momento de que empezamos a terminar con ese proceso, pues aquí hay algunos parámetros de compostaje que debemos de siempre recordar. Por ejemplo, la humedad, la concentración de oxígeno, esto es importante, ya que para que estos microorganismos empiecen a desarrollar y realicen estas etapas, tiene que haber un equilibrio entre esos dos. Por lo regular al inicio siempre debe de andar entre un 60 a un 70% de humedad. Posteriormente va a bajar a 50, 60 y luego pues vamos a poder estabilizarlo al final entre un 30 a un 40. Pero es necesario al principio una buena humedad para que los microorganismos pues empiecen a realizar todo ese crecimiento y desarrollo.
junto con la concentración de oxígeno, ya que al ser algunos microorganismos aerobios, más que nada la mayoría aerobios, pues necesitan una buena cantidad de este oxígeno para que puedan realizar todos sus procesos, poder crecer, desarrollarse. Por eso es que también uno tiene que cada cierto tiempo estar dándole la vuelta con una pala, con algún rastrillo, con algo que sirva para que le estés dando vuelta a tu composta y todo se revuelva. Posteriormente, algo importante pues también es el tamaño de la partícula. A esto nos referimos con el tamaño de desecho con el que empiezas a iniciar. Por lo regular, máximo pues tiene que tener 25 centímetros, pero siempre es recomendado que entre en unos 15 centímetros para que se pueda estar en un tamaño ideal y pues se realice de manera correcta. Posteriormente, pues ya hablamos un poco de temperatura, de pH y sobre todo de la base de materia orgánica. Es algo que también debes de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando inicias una composta siempre debes de tener un equilibrio entre el 25:1 de carbono y nitrógeno. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, con que sean 25 partes de carbono por una de nitrógeno. Es importante que estos factores influyan porque aunque podamos medir o cuidar o procurar los factores que pueden influir en el compostaje, si el carbono o el nitrógeno no lo tenemos de una manera correcta, aunque tengamos una buena temperatura, una buena humedad, a lo mejor alcancemos una buena acidez y alcalinidad, pues realmente este proceso no se va a dar de una manera correcta y los microorganismos pueden llegar a quedar parados. Ya vimos que, por ejemplo, la temperatura es importante, la humedad, la acidez, la aireación, la capacidad de intercambio catiónico y estos van a ir muy de la mano y sobre todo van a ser factores que intervengan, sobre todo si tu relación carbono y nitrógeno están de una manera correcta. ¿Qué sucede cuando no están de una manera correcta? Bueno, cuando esta relación es baja, o sea, a lo mejor tenemos 10 partes de carbono por una de nitrógeno o pues ahí es donde se presentaría ya un problema, una relación baja, vamos a empezar a ver que la temperatura va a ser demasiado alta. Por lo regular, al ser una temperatura demasiado alta, nos vamos a sobrepasar esos 70 grados que pues sería lo máximo que tu composta podría alcanzar y podría tener ya un daño. ¿Por qué? Porque vas a eliminar a muchas bacterias que podrías necesitar o algunos streptomyces que ya vimos que son importantes. Entonces, esta temperatura que los pueda llegar a eliminar, pues ya no van a poder terminar ese proceso de maduración que se va a dar en las últimas dos fases. Junto con esto también van a producir mucho amoníaco. Al producir mucho amoníaco pueden convertirse tóxicos, sobre todo porque se volatiza. También puede haber la presencia de algunos gusanos, moscas y otros insectos cuando la temperatura se eleva demasiado. Haz de cuenta que la fauna como tal, sobre todo las larvitas que pueden llegar a tener, pues lo encuentran muy agradable para poder empezar a desarrollarse y sobre todo también de una manera en la que pues puedan alimentarse de una manera correcta. Entonces, tampoco no es que sean muy odiosos, de hecho algunas compuestas se basan, por ejemplo, a lo mejor con larvas de moscas, pero pues por ejemplo para los que tenemos en casita o queremos, por ejemplo, a veces pasarlo ya a nuestras lombrices, pues pueden ser más que nada una competencia, ¿no? Y se oxida la materia de una manera mucho más rápida. Dirán, bueno, pues es lo que yo quiero, ¿no? Que mi composta salga mucho más rápido. Pero si se hace de una manera muy rápida, pues tal vez no alcances también la temperatura tan alta y pues tengamos ya un problema al momento de la fase de higienización, que es la parte importante de todo este proceso de compostaje, porque si no, pues literalmente echábamos el estiércol y nos olvidábamos de realizar una composta de manera general. También, ¿qué sucede cuando la relación ya está alta? Por lo regular, al momento de que tenemos mucho carbono, digamos con una cantidad de 100:1, o también tenemos mucha cantidad de nitrógeno, aquí lo que sucede es que el proceso se hace más lento. Normalmente los microorganismos necesitan el carbono, por eso es que por lo regular hay mucho más carbono que nitrógeno para realizar todos sus procesos, pero cuando están demasiados, pues realmente también se puede volver en un factor limitante para que los microorganismos pues no realicen el proceso y crecimiento que se necesita. Entonces pues hacen que el proceso sea muy lento, sobre todo también que a veces la fase termófila no se alcanza cuando el carbono es muy alto. ¿Por qué? Porque en ocasiones los microorganismos están creciendo y son principalmente bacterias. Entonces, aunque van creciendo de manera lenta, pues están creciendo muchas bacterias, pero no llegamos a tener a los streptomyces. Entonces, pues no se alcanza totalmente esa fase termófila y pues ahí tenemos ya un gran problema.
y sobre todo que al final pues nuestra composta no alcanza a tener esa condición que llegamos a requerir, esa textura que es muy característica de la composta, no se alcanza a tener y pues ya tenemos un problema, ¿no? Y además de que pues si por sí es un proceso algo pues no tardado, no muy tardado, pero pues lleva un tiempo, lleva aproximadamente unos 2 meses, pues si lo tenemos mucha concentración de carbono, pues ahí es donde ya tenemos un problema con nuestras compostas, ¿no? Y esto pues va muy influenciado por el hecho de los microorganismos que llegamos a tener en nuestra composta. Entonces, algo que no se te debe de olvidar nunca y siempre debes de tener en mente es el hecho de que la población microbiana pues es aquella que va a ayudar a que tu proceso de compostaje se realice. Siempre debes de estar pensando en ella y en qué es lo mejor para que se realice de una manera correcta. Así como a veces cuando uno hace lombricompostaje está pendiente de las lombrices, pues si tú haces una composta tienes que estar pendiente de estos microorganismos. A lo mejor no los vas a ver de una manera visual como tal, pero con las condiciones de temperatura y de pH, pues puedes llegar a conocer cómo es que esta población se va moviendo y pues sobre todo si va de una manera correcta para que logres obtener un buen compostaje. Y al mismo tiempo estos microorganismos pues puedan eliminar a los microorganismos patógenos que no queremos en nuestras compostas y menos en nuestras plantas. Por último, ¿qué tipos de bacterias podemos encontrar? De manera general, se han hecho muchos estudios, se han hecho compostas de diferentes sustratos, de diferentes cosas, pero se ha encontrado que dependiendo de la condición en la que le estés dando, pues son algunos microorganismos que se van a estar presentando. Sin embargo, pues quien se ha dedicado a estudiarlos, quien ha evaluado con varios sustratos, pues ha encontrado que hay varios géneros de bacterias que son principales en el proceso de compostaje, como los Enterobacter, como Morganella, como Proteus, como Pseudomonas, Bacillus, Arteobacter, también se pueden llegar a encontrar algunos Rhizobius, que más que nada son bacterias que por lo regular se llegan a encontrar el suelo para haciendo el proceso de degradación y al momento de estar en un proceso de compostaje pues se encuentran también en mayor cantidad. Normalmente las bacterias están aquí en 10 a la 6, que es más que nada lo recomendable que se necesita para un suelo y para que este suelo esté creciendo de manera correcta y general, porque hay que entender que aparte de que el humus pues obtienes un abono con nutrientes, también el hecho de que estemos poniendo estos microorganismos pues van a beneficiar a nuestras plantas por la simbiosis que luego suelen realizar. Entonces, pues estos géneros pues, son bastante importantes. Conocemos que, por ejemplo, Pseudomonas pútidas, Pseudomonas protegens, varios tipos de Pseudomonas tienen la capacidad de hacer esta simbiosis y también de proteger a nuestras plantitas de algunas enfermedades, como también algunos Bacillus subtilis, Bacillus licheniformes, que son pues muy buenos al momento de hacer esa simbiosis con las plantas. Por otro lado, los hongos no pueden faltar. Hay que recordar que los hongos, por ejemplo, los del género Trichoderma, tienen la capacidad también de hacer esa simbiosis con plantas, se unen y prácticamente les sirven de raíces externas para poder seguir absorbiendo nutrientes. Entonces, que en tu composta tenga tricoderma, pues es de lo mejor para tus plantas. Pero, pues no son los únicos, ¿no? También algunos actinomicetos, como los streptomyces, algunos cepas de fusarium, mucor y rhizopus, pues se han visto que de cierta manera pueden llegar también a ayudar y beneficiar a nuestras plantas. Entonces, si el proceso fue de manera correcta, pues también vamos a ver que muchos hongos que a lo mejor pudieron llegar a afectar a tus plantas, pues también quedaron eliminados porque, digámoslo así, que se quedan hongos y bacterias buenas para todas nuestras plantas y sobre todo que pues beneficien, ¿no?, al crecimiento de tus compostajes y también al crecimiento de tus plantas. Bueno, aquí te dejo también mi bibliografía, la cual puedes consultar en el enlace y sobre todo también en ResearchGate va a estar esta presentación porque al final de cuentas es para la Asociación Poblana de Ciencias Microbiológicas. Igual si tienes alguna pregunta, alguna duda, no olvides dejarlo en los pequeños comentarios, puedes escribirlo ahí sin problema. No olvides también suscribirte y si esta presentación se te hizo interesante, compártela con tus amigos o con alguien que conozcas. Del mismo modo vamos a estar compartiendo algunas otras presentaciones para que entiendas un poquito más de la microbiología que hay a través del compostaje, el lombricomposteo y también de los suelos. Así que esto es todo por mi parte, hasta luego y nos estamos viendo en la próxima.